Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, pastores Antonio y Judy. De veras, los amamos mucho, la verdad. Sí, es como Judy dijo, son nuestros amigos. También juntos con sus papás, nos da mucho gusto ver a David y Amanda también, conocer a Greta, la preciosa. De veras, nos da mucho gusto. Pero de veras, yo estaba pensando, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo aquí en este lugar. Yo no recuerdo bien cuánto tiempo tiene la iglesia. 3. Eso es increíble, la verdad, porque cuando los veo, cuando estoy aquí entre ustedes, el Señor ha hecho cosas maravillosas con ustedes, a través de ustedes, porque aquí se está edificando algo muy sólido en el Señor. Lo sentimos, la verdad. Yo estaba pensando que ya tenemos casi 50 años siendo cristianos, pero la primera cosa que me impactó totalmente cuando entré en la iglesia donde nosotros estuvimos en el principio de nuestra vida cristiana, fue la presencia del Señor. Porque esta iglesia era una iglesia pequeña, en un lugar feo, la verdad, en la ciudad, en la capital donde estuve, nada de atracción. Pero entrando en este lugar, allí estaba la presencia del Señor. Y eso es lo que yo lo sentí aquí, lo siento aquí, entre ustedes. Y también otra vez digo, gracias, Señor, por la cosa sólida que estás haciendo. La verdad, es algo sólido, es algo familiar. Yo estaba pensando también en un libro que leí hablando de los medios de la gracia. Necesitamos la gracia del Señor, ¿verdad? Y aquí en este lugar veo los 3 medios que este libro menciona aquí con ustedes. Porque venimos de afuera, pero vemos cosas increíbles aquí con ustedes. Las 3 cosas son la palabra de Dios. Ustedes, sus pastores, tienen un amor en sus corazones y se han transmitido a ustedes un amor por la palabra. También la oración. Me impactó mucho el tiempo que pasaron orando juntos, de veras, en el Espíritu. Pero también la tercera cosa que me encantó este libro, y nada más con esto termino, es la iglesia local. La iglesia local, y ustedes, gracias a Dios, que ustedes se encuentran aquí hoy, en este lugar. Porque la iglesia local es algo tan importante donde recibirán también más de la gracia del Señor. Entonces, de veras, le doy muchísimas gracias al Señor por lo que Él está haciendo a través de ustedes. De veras, los amamos y de veras qué gusto estar con ustedes hoy en este lugar, en esta mañana. Los amamos mucho, la verdad. Gracias. Buenos días. Yo voy a tomar la libertad de quitarme la máscara para poder volver a respirar. ¿Cómo están todos? Pues como dijo Patty, es un gran placer estar aquí con todos ustedes, con Antonio y Judy y su familia tan hermosa. Y pues también de escuchar lo que Dios está haciendo. Ayer pudimos ver el terreno que están comprando. Y vaya, qué terreno, hasta con un torito. Y entonces, pues, el torito no sabe, pero a lo mejor está destinado a los tacos, ¿no? Y entonces, pero nadie le vaya a decir, porque se va a enojar. Pero al fin de cuentas, pues Dios está con ustedes haciendo cosas realmente maravillosas e increíbles, más allá de lo normal. Y yo creo que está haciendo cosas más allá de lo normal, porque Él quiere hacer algo más allá de lo normal entre ustedes en esta ciudad de McAllen y a lo mejor en todo el Valle del Río Bravo.
Entonces, nos es un gran placer estar aquí el día de hoy. Patty me recordó en la mañana, y debiera haber recordado yo, que hoy es el Domingo de Ramos y hoy es el inicio de lo que conocemos como Semana Santa. Y debiérame haber recordado de esto porque apenas envié 3 videos a una iglesia en el norte de México para sus reuniones de Semana Santa. Pero como, no sé, pues en momentos se nos bota la canica y pues ahí estamos. Pero el día de hoy, por el hecho que es en sí el inicio de Semana Santa, quiero hablarles un poco de Semana Santa, pero en una manera un poco diferente o distinta de lo que normalmente tal vez hayamos escuchado. Cuando Pat y yo nos convertimos, ya en el milenio pasado, cada vez que venía Semana Santa, por el hecho que estábamos en una iglesia pentecostal que es protestante, realmente solo se celebraba el día de la resurrección. Cuando nos cambiamos al sur de México hace 40 y tantos años, en la cultura popular ahí en el sur, no se celebra tanto el día de la resurrección, se celebra el Viernes Santo. Y las iglesias pentecostales bautistas en México muchas veces conjuntan todo y empiezan el jueves con una reunión en donde se toma la Santa Cena, luego el viernes lo que llaman la reunión de las 7 palabras, y luego el sábado pues quién sabe qué, y luego el domingo la resurrección. Cuando nos cambiamos al sur de México, en el estado de Michoacán hace muchos años, cuando yo era pastor, pues yo vi esto y dije, está muy bien, vamos a entrarle en esto de celebrar Semana Santa. Pero luego los tiempos cambian y las iglesias cambian y sus tradiciones cambian. Y al fin de cuentas, pues todos iban a la playa y nada más pues 2, 3 estábamos en casa ya para Semana Santa y por lo menos le pegamos al día de la resurrección. Pero tengo que decirles, hace unos 10 o 12 años, había cierta iglesia en el norte de México que no voy a mencionar en este momento, pero esta iglesia me llaman y me dicen, ¿puedes venir y predicar por Semana Santa? Pues claro, ¿cuántas reuniones hay? Y me dijeron, son 4. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y cuando fui, como que de pronto algo se reinició, reencendió en lo que era mi ser, en cuanto a la Semana Santa. Y luego le dije a Patty, pues viajamos mucho en Semana Santa y los aeropuertos llenos de gente y las reuniones muchas veces son locuras. Las últimas 2 veces que fuimos a España para predicar en Semana Santa me dijeron, predica del Espíritu Santo. Pues no vine a predicar del Espíritu Santo, es Semana Santa, pero insistieron y órale, ok, pues hablamos del Espíritu Santo, pero el tema de Semana Santa no es el Espíritu Santo, es Jesús. Y entonces el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una palabra que no he predicado en ningún otro lado. Le dije a Patty, hoy voy a predicar algo que no has escuchado. Gracias, Señor, gracias. Pero al fin de cuentas quiero decirles algo que espié en mi Biblia, ha de ser hace unos 6 meses. Con la pandemia, pues ahí estamos en casa y hemos tenido más tiempo de leer. Y quiero que abran sus Biblias al Evangelio según San Mateo y el capítulo 27. Y les voy a leer un texto que yo creo que casi todos nosotros lo podríamos citar con nuestros ojos cerrados. Pero es Mateo 27 y el versículo 46. Como digo, un texto que todo el mundo lo ha escuchado si no lo conoce bien. 27, 46 de San Mateo dice lo siguiente. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar. Señor, te damos gracias
que hoy sí es el Domingo de Ramos. Señor, ayúdanos a alzar nuestros ojos, tal vez mirar por atrás lo que pasó hace 2000 años, en esta semana que se está abriendo delante de nosotros. Señor, ayúdanos a volver a mirar estas cosas, porque aquí encontramos el corazón del Evangelio, aquí encontramos el corazón del Padre y aquí encontramos el corazón tuyo. Danos mucha gracia en esta mañana para contemplar las Escrituras y verte a ti. Y en tu nombre oramos. Amén. Les tengo una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta sufrir? ¿Alguien? Me da gusto ver que no haya nadie. A nadie le gusta sufrir. Y voy a decirles esto, no solo a nosotros no nos gusta sufrir, sino que no nos gusta sufrir a solas. Porque ya es una cosa de sufrir, pero es otra cosa de sufrir a solas. Y yo creo que todos nosotros en algún momento o tiempo en nuestra vida hemos mirado la situación de alguien que hemos conocido o que hemos amado y decimos, qué triste que murió. Y más, qué triste que murió a solas. No había nadie ahí en la hora de su muerte. Y entonces aquí no hay nadie que le gusta sufrir, menos hay alguien aquí que le gusta sufrir a solas, pero les tengo que decir, esto es exactamente lo que pasó a Jesús cuando Él se fue a la cruz. Les dije hace 6 meses, estuve leyendo el Evangelio según San Mateo, y por el hecho que ya no estamos viajando tiempo completo como locos, tengo tiempo de leer y pensar en lo que estoy leyendo. Porque es una cosa de leer las Escrituras, pero es otra cosa de detenernos y de pensar en qué estamos leyendo. La Biblia le llama meditación. Y en donde uno se detiene y dice, ¿y por qué dijo esto? ¿Y quién le escuchó? ¿Y qué pasó después de que dijere esto? Y ya nos detenemos y hasta le dije a un amigo mío, ya durante la pandemia, le dije, estoy caminando sobre rodillas por el Salmo 119, porque he tenido chance de leer muchas cosas. Y esto es de leer sobre rodillas, quiere decir que estás orando, pero te estás deteniendo y estás pensando en lo dicho. Y yo creo que la Biblia, cada texto es como una flor que arroja su fragancia. Y algunas flores que tienen más fragancia que otras, pero si acercas la flor, sí, a tu nariz o tu nariz a la flor como quieres, de pronto, wow, hay una fragancia en esto. Y en sí llega a ser muy agradable. Cuando tú y yo nos detenemos a pensar y meditar en las Escrituras, el Espíritu Santo suelta la fragancia de Cristo. Perdón. En cada texto, necesito agua, por favor. Pues gracias por las alergias. Y entonces todos nosotros, no se va a tirar. Sí, todos nosotros hemos leído las Escrituras y ya hay momentos que nada más vamos corriendo, no vemos nada, no sentimos nada, gracias. No palpamos nada en la Biblia, pero hay otros días como estás leyendo y algo te dice, detente, no te vayas más allá, quédate aquí, piensa en esto. Y es el Espíritu Santo diciendo, ven por acá, te quiero enseñar algo, te quiero revelar algo. Porque la Biblia es un libro vivo por el hecho que es inspirado por Dios. Y yo creo que es uno de los puntos, tal vez el punto principal, en donde oímos la voz de Dios y que Dios nos habla. Les puedo asegurar que el que lee la Biblia oye la voz de Dios y el que no la lee, pues a duras penas oye la voz de Dios. Pero lo que quiero decir, en decir todo esto, es que hace 6 meses estaba leyendo aquí
El Evangelio según San Mateo, estaba leyendo el relato de lo que era en sí la última semana de la vida de Jesús, Semana Santa, y me di cuenta de que Jesús caminó el último tramo de Semana Santa a solas. Sufrió, pero sufrió a solas. Si llegamos, por ejemplo, a Mateo 21, encontramos ahí lo que le llaman la entrada triunfal de Jesús. Y esto es cuando él volvió a Jerusalén por última vez, y luego le trajeron un asno, un pollino etcétera. Le traen esto y lo ponen sobre el asno y se van a acordar que entra en Jerusalén. Y ahí está toda la multitud y todos están clamando y gritando, Hosana, bendito sea Él que viene en el nombre del Señor. Y había miles de personas allá como aclamando y felices que Él iba entrando en la ciudad. Sus discípulos, sin duda, algunos andaban por delante, otros a su lado, pero Él fue acompañado por sus discípulos y rodeado por multitudes. Cuando llega a la ciudad, por fin se dirige al templo, porque en sí el templo era de Dios, su Padre, Él era el Hijo de Dios, y Él entró y limpió el templo de todos los que estaban vendiendo y haciendo barbaridades, y la Escritura dice que después de esto, que comenzó a sanar a los enfermos, sobre todo los paralíticos y los ciegos. Terminando el día se va a Betania, en la mañana regresa otra vez, busca un higo, un árbol de higos, si no hay, maldice la higuera, y de todos modos procede y llega otra vez al templo y entra para enseñar a sus discípulos, y además llegan los fariseos, los saduceos y otros para contender con él, y entran con preguntas y respuestas y diálogos y tantas cosas, y Jesús uno por uno les callaba la boca con las cosas que él decía. Esto pasó por un par de días. Cuando llegamos al capítulo 23, vemos es como que Jesús ya terminó su ministerio y da una regañada bien fea a los fariseos. Primero dice a sus discípulos, no se vayan a hacer como ellos. Y luego les comienza a regañar diciendo, ay de vosotros y ay de vosotros y ay de vosotros. Y luego al fin de cuentas dice, ustedes a mí no me van a volver a ver hasta que digan, bendito sea Él que viene en el nombre del Señor, que en sí es una frase que se refería a la venida segunda vez del Mesías. Después, saliendo del templo, se detienen 2 o 3 discípulos y dicen, oye Señor, mira estas piedrotas que han usado aquí para el templo, y mira este oro, y mira tantas cosas, como que ellos, si no eran turistas, habían ido muchas veces. Pero yo creo fueron impactados de nuevo con la gloria de la construcción del templo. Y Jesús dice, mira, les tengo una mala noticia. Va a venir el día cuando no va a haber ni una sola piedra sobre otra aquí. Y les habla de la destrucción de Jerusalén y también del fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después unas parábolas. Pero cuando llegamos al capítulo 26, todo se ha terminado. Todo su ministerio público ha llegado a un fin. Ya no tiene más palabras para nadie. Y entonces dice a sus discípulos que vayan y que le preparan en sí lo que era la Pascua, en sí la Pascua que recordaba la salida de Egipto. Y entonces van los discípulos, le preparan la Pascua, y todos ustedes saben que ya en la noche celebraron la Santa Cena. Y podríamos hablar mucho de lo que celebró ahí en la Santa Cena, pero no tenemos tiempo. Pero se van a acordar, Mateo, Marcos y Lucas, pues en sí él instituye lo que es la Santa Cena, como tú ya la tomamos. Ay, que este pan es mi cuerpo que es partido por vosotros, y esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Y después de esto cantan un himno, terminan la última cena, la Santa Cena, la Pascua, cantan un himno y se van. ¿A dónde se fueron? Al huerto de Getsemaní. Y cuando llegaron ahí al huerto de Getsemaní era muy noche, yo creo.
Y entonces cuando llegaron ahí, pues 9 de los discípulos como que de pronto se duermen. Y luego Jesús se aparta a cierto punto en el huerto y él comienza a orar. Y le dice, yo creo que a Pedro y a Juan, por favor, velan conmigo, oren conmigo. Y ahí están roncando como burros, bien dormidos. Y 3 veces Jesús va a orar en el Getsemaní. Primero, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, por favorcito. Segundo, bueno, si no se puede, entonces yo la abrazo. En la tercera vez dice que los ángeles de Dios vinieron y le fortalecieron. Yo creo ya por este momento él había decidido, esta es la voluntad del Padre, voy a continuar con lo que él me encomendó, y a los ángeles vinieron a fortalecerle. Cuando ya comienza a rayar la alba, dice la Escritura que vino Judas Iscariote con una banda de soldados y sacerdotes y otros, y llegan ahí al huerto, porque Judas sabía dónde estaba Jesús. Y llegan allá con el fin de cogerle preso a Jesús. Y Judas dijo a la banda que iba con él, mira, les voy a dar una señal. Al que yo le doy un beso, este es. Y se acerca Judas a Jesús, hola maestro, ¿cómo estás? Y ahí le da un abrazo y un beso. Y Jesús dice, y entonces traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Y en esto se toma un paso por atrás, yo creo, el Judas, y todos los demás vieron quién era. Y entonces pues se acercan para agarrarle a Jesús, y se acuerdan de Pedrito, saca su espada y y le mocha la oreja de un siervo de sumo sacerdote. Y Jesús le dio una regañada tan feo. Dice, alza tu espada. Los que viven por la espada morirán por la espada. ¿No crees que yo podría llamar al Padre ahorita que pudieron venir 12 legiones de ángeles? Una legión son 6,000. Está diciendo, ya en un momento yo podría clamar a Padre y vendrían 84,000 ángeles. Pero no es mi deseo de hacer esto, no es mi propósito de hacer esto. Porque si yo llamo a los ángeles y vengan e intervengan, pues yo no voy a llegar a la cruz. Y he venido para llegar a la cruz. El huerto de Edén fue un momento de transición. Porque hasta aquel momento había estado bajo la cobertura del Padre, había estado rodeado por todos sus discípulos, tenía cientos, si no miles de admiradores y seguidores, hasta su madre y tantos otros. Y Jesús en verdad estaba en medio de lo que voy a llamar el calor humano de su hogar, de sus amistades y del público. Pero cuando llegaron aquellos al huerto de Edén, de Getsemaní, lo cogieron preso. Y en este momento los separaron de todos los suyos. Ya no pudo tener más contacto con ellos. Lo separaron, lo aislaron, y en este momento él cayó en las manos de sus enemigos. De estar en medio de sus amigos a caer en las manos de sus enemigos, quienes le odiaban con todo su ser. Había un momento en el Antiguo Testamento cuando David cometió el error de tomar un censo del pueblo. Y luego la ira de Dios se levanta en contra de él. Viene el profeta Gad y más o menos dice, lo regaste, mano. Ya en sí, con lo que tú hiciste, ya se levantó la ira de Dios, y Dios dice, escoge lo que quieres. Ya en sí, de correr por 6 meses de tus enemigos, 3 meses de plaga, o al fin de cuentas 3 días de otra cosa. Y al fin de cuentas me es interesante lo que dijo David. Que Dios lo haga como Él quiere. Lo único que pido es esto, que no me entregue en las manos o a las manos de mis enemigos. Ya que puede venir en sí mis enemigos, pueden venir en sí plagas, pueden venir pestes si Él quiere, pero lo único que pido es esto, que no me entregue a mis enemigos,
¿Por qué no quería David ser entregado a sus enemigos? Porque los enemigos son crueles, te deshumanizan. En otras palabras, cuando tú caes en las manos de tus enemigos, no te dan en sí el crédito ni el respeto de ser un ser humano digno de respeto. Tú eres menos y estás a la merced de ellos porque estás en tus manos y te pueden maltratar como quieran y hasta burlarse de ti como quieran. Y les voy a dar un ejemplo muy triste. Pensemos nomás un momentito en el pueblo judío que fueron entregados en manos de sus enemigos, los alemanes. Y ya puedes ver por qué David no quiso ser entregado en manos de sus enemigos, porque un enemigo de pronto te convierte en un objeto de burla y de abuso sin derechos. Y parece que el sadismo del hombre sale y solo quiere en sí afligir. Entonces David dijo esto. Pero lo que David dijo es exactamente lo que le pasó a Jesús en el huerto de Edén. No se hablaba de meses de huir de sus enemigos, no se hablaba de meses de plagas, no se hablaba de meses o días de otra cosa. En el huerto de Edén, cuando vinieron a tomarle a Jesús, él fue entregado a las manos o en las manos de sus enemigos. Por eso le deshumanizaron, porque los romanos creían que eran superiores a los judíos. En sí, los sacerdotes creyeron que eran superiores a la gente común y tenían la actitud de que eran superiores y todos los demás inferiores, y esto lo hacía de los demás como si fueran animales, de ellos los únicos seres humanos. ¿Me estoy explicando bien? Quiero decirles que lo que les estoy explicando todavía prevalece en el mundo el día de hoy. No hay duda que estas cosas todavía pasan. Y lo peor que puede pasar es que uno sea entregado en manos de sus enemigos. Esto es lo que le pasó a Jesús en la transferencia que hubo en el huerto de Edén. Getsemaní, gracias, les estaba probando, gracias. Esto es lo que pasa allá. Él cae en manos de sus enemigos. Y es en esto que hace 6 meses me fijé en algo. Nunca ha habido un hombre tan valiente como Jesús en toda la historia del mundo. Cuando le llevaron preso, no comenzó a llorar clamando a su madre: María, ¿dónde estás, mamá? Ven a ayudarme. No, Jesús era un hombre valiente. Él sabía en las manos de quién estaba. Él sabía, literalmente, él sabía lo que iba a pasar. No había en él, pues ojalá que no pase esto y ay, voy a llamar a mi abogado y voy a hacer esto. Estaba solas en las manos de sus enemigos. Y ya en sí, no en un sentido, ni siquiera había algo que él podría hacer. Estaba en las manos de ellos. Pero cuando leo cómo él caminó este camino a solas, porque era un camino que solo él podría caminar, nadie más podría caminar en este camino. Y cuando veo cómo él caminó este camino, estoy atónito, porque sufrió, pero sufrió a solas, sin doblegarse, sin quebrantarse, sin llorar, entiendan, sin estar rogando para su vida, porque él sabía a qué iba y por qué iba a donde iba. Estaba leyendo, como digo, hace 6 meses, y vi su comportamiento ante el Senado de los judíos, el Sanedrín. Le cogen preso, le llevan a la casa de Anás, realmente era el suegro del sumo sacerdote de aquel entonces.
Le llevan allá, no sabemos precisamente qué pasó, pero después le llevaron al concilio de los judíos, el Sanedrín. Y uno dice, ¿y esto qué fue? Fue en sí un congreso, un senado, que tenía 70 miembros, todos miembros en sí, de lo que era en sí este grupo, que era el cuerpo legislativo, era el cuerpo judicial, etcétera, del pueblo judío. Y era un consejo de 70 hombres gobernado por uno, que era el sumo sacerdote. Jesús entró delante de este grupo, el Sanedrín. Y yo me imagino que era un semicírculo y todos ahí estaban sentados, todos los grandes, todos los quién sabe qué, del judaísmo de aquel tiempo, y todos le estaban mirando mal. Y ahí estaba él custodiado probablemente por 2 soldados, encadenado. Y ahí estaba en sí, arriba, en sí, el sumo sacerdote como un buitre mirándole. Y ahí estaba él delante de todos los que representaban todo el poder y toda la política del judaísmo. Yo te hago la pregunta, si tú y yo hubiésemos sido él, ¿cómo habríamos respondido? Bien puede ser que nos habríamos derretido ahí, frente a las miradas tan en sí agresivas, llenas de odio, de burla, de desprecio. Y ahí estaban todos ellos y hasta el sumo sacerdote. Y le comenzaron a acusar de cosas. Y Jesús no dijo nada. No se defendió, no dijo nada. Y al fin de cuentas le estaban acusando y él callado. Y al fin de cuentas el sumo sacerdote se frustra. Y dice, mira, ya vamos a dejar a un lado todas estas cosas. De una vez nos vas a decir la neta, ¿eres o no eres? ¿Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente o no? Tú lo has dicho. Que en sí el costumbre es lo que dijiste, es cierto. Yo soy. Él confesó esto, sabiendo que en el momento que él dijere que fuere así, que ellos iban a explotar en ira. Dice hasta que crujían los dientes y comenzaron a gritar y decir tantas cosas. Y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote dice, mira, ya qué más necesidad tenemos de más testigos. Ni ustedes han oído esta blasfemia. ¿Qué dicen? La muerte, la muerte, la muerte. Y ahí estaban como 71 personas, y no estamos contando soldados y otros que ahí estaban, que todos querían hacer pedazos a Jesús. No lloró, no gritó, no dijo, ay, perdóname, no entendí la pregunta. ¿Qué dijiste? No, se puso ahí frente a ellos cara a cara, sabiendo lo que iban a hacer. ¿Pero por qué? Porque él sabía que si se desviara, que no iba a llegar a la cruz. Someter a la cruz. De ahí lo llevan del Senado de los judíos con Poncio Pilato, el gobernador romano. Y Pilato era el único ahí que tenía la autoridad del imperio romano para dar sentencia de muerte a Jesús. Y entonces los judíos le condenaron a Jesús porque él dijo que era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero este fue un cargo religioso que no iba a tener ningún peso delante del gobierno civil, el gobierno romano. Entonces yo me imagino que desde el lugar del Senado de los judíos al palacio de Pilato están diciendo, ¿cómo lo hacemos ahí con el gobernador? Porque si le decimos que le queremos en sí dar muerte porque dice que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos va a decir, por favor, yo no tengo el poder para jurisdicción, para estas cosas. Entonces váyanse a otro lado. Entonces dijeron, tenemos que cambiar los cargos, las acusaciones. Pues vamos a decir esto, que él dijo que era el rey de los judíos. Esto sería como una revolución, esto sería en sí como algo, un golpe de estado. Y si le acusamos de esto, en un sentido él dijo que era el Cristo, si le acusamos de esto, pues Pilato lo tiene que crucificar.
Entonces llegan por allá, muy de mañana, ya te traemos este preso. Y pues en sí le traemos porque es un malhechor. Y él ha dicho que él es el rey de los judíos. Tráenmelo. Traen a Jesús delante de Pilato. Y Pilato le mira. Y yo creo que Pilato desde la primera mirada le miró y dijo, este no es el rey de los judíos. Esta es una locura. Estos nada más le odian y me quieren manipular para que yo le crucifique. Pero realmente no hay causa aquí. Entonces le dice a Jesús, oye, te acusan de ser el rey de los judíos. ¿Eres o no eres? Tú lo has dicho. Ay, no me digas esto. Porque no le vi con facha de rey política, entiendan, con facha de revolucionario. Vio un hombre medio más o menos, moderado, templado, buena onda. Y dice, ¿cómo? Y luego llegan los judíos y se rodean a Jesús y le comienzan a acusar de tantas cosas. Y Pilato dice, no, ¿oyes lo que están diciendo de ti? Porque Jesús no dijo nada. Y luego al fin de cuentas no dijo nada y en sí, lo que pasó, no para alargar mucho el asunto, Pilato se quedó forzado por las manipulaciones de los judíos a condenarle a Jesús, aunque él no quería, y hasta su mujer le advirtió diciendo, hoy tuve un sueño por causa de este hombre, no tengas nada que ver con él, pero ya era demasiado tarde. Pero lo que quiero decir es que delante del concilio, Jesús, sí, yo soy. Y luego le llevan con Pilato, y Pilato, el gobernador, el único que tiene el derecho para darle muerte. Delante de él dice, sí, yo soy el rey de los judíos. Y ahí está. Y uno dice, ¿qué le pasa? No entiende que le van a crucificar si él dice estas cosas. Y Jesús entendió perfectamente bien que le iban a crucificar por causa de estas cosas. Pero Jesús sabía perfectamente bien que era la voluntad del Padre que él llegara a la cruz. Y si él hubiera en un momento negado o hasta alegado o discutido con esta gente, todo se habría ido a la barranca y no habría llegado a la cruz. Entonces él dice, yo soy, y al fin de cuentas tuvo que lava las manos el Pilato. Mira, yo no veo ningún mal en este hombre, lava las manos diciendo, es un hombre inocente, yo no tengo que ver nada con esto. Y yo digo, no, tú eres el gobernador. Tú tenías el deber de asegurar que se hiciera la justicia. Y ellos querían hacer una injusticia, pero tú no te puedes disculpar por lavarte las manos, porque tú tienes el deber de establecer justicia. No se salvó el Pilato con esto. Pero después de esto, vamos a pensar, ¿qué hicieron con Jesús después de que Pilato lo condenó? Lo entregaron a los soldados y lo llevaron en sí a las barracas en donde estaban hospedados los soldados y llamaron a todo el batallón, 600 soldados. Vinieron, le rodearon, les despojaron de su ropa, le pusieron una corona de espinos, le escupieron, le pegaron con cañas y le escupirían, le pegarían y luego se burlarían de él diciendo, oye, a ver, ¿quién te pegó? Profetízanos, ¿quién fue? Y ahí estaba Jesús, rodeado por 600 soldados romanos, todos burlándose de él, como leones. ¿Y saben ustedes? No tembló ni una sola vez. No se doblegó, no se puso a llorar, no se puso ahí a pedir misericordia, no se puso allá diciendo, ay, pues acuérdense de mi mamá. No, el hombre ahí estuvo y no tembló ni una sola vez, no se movió ni una sola vez. Y no digo que nomás se entregó como, pues me rindo. Yo no creo que Jesús ni siquiera hizo esto, ¿entienden? Yo creo que él ahí estaba, los hacía frente
Y ellos hacían las cosas y él, pues aquí estoy, maltrátanme como quieran, porque otro día va a venir. Pero la Biblia dice que ni amenazó, ¿entienden? Ni respondió, ni maldijo a los que le maldecían. Sufría, pero sin quebrantarse. Esto para mí es un valor que es extraordinario. Todos nosotros hemos leído historias de guerras, de prisioneros, hemos inclusive de secuestrados y tantas cosas. Y hemos visto como muchos ya a la hora de la hora se quebrantan porque son abrumados por toda la presión y el peso de lo que les está pasando y todo el temor que la gente quiere infundir para quebrantar al preso. Jesús no se quebrantó. Después de que le maltrataron, ya saben que le desnudaron y luego le azotaron y luego le echaron de nuevo, ya en sí entre ellos, una capa de escarlata como si burlándose de él. Luego le quitan esto, le visten con su propia ropa y de ahí al Calvario. Y ahí va Jesús acompañado, no sabemos por cuántos soldados, pero ahí van. Y hasta él tuvo que cargar su propia cruz. Y cuando se tambaleó y ya no pudo más, pues en sí agarraron a uno que se llamaba Simón de Cirene y le hicieron a él cargar la cruz de Jesús. Y cuando llegan ahí a lo que es el Calvario, ahí está Jesús abatido, golpeado, desangrentado. Ahí está él, pero no quebrantado de corazón. Todavía firme, todavía capaz de mirar por delante. Creo que ustedes saben cómo crucificaban a las gentes. No es que ponían la cruz y luego levantaban el hombre allá. Tiraban la cruz en el suelo y luego echaban la víctima, voy a decir, sobre la cruz. Y mientras tanto que estaba la cruz en el suelo, le extendían sobre la cruz y le clavaron las manos y luego le clavaron los pies. Y luego entre todos levantaban la cruz para que ¡pum! Cayera en un pozo. Y luego después estabilizaron la cruz. Y ahí estaba la persona crucificada colgado en esta posición hasta la muerte. Y la gran mayoría de los crucificados murieron de asfixia. No era por perder tanta sangre, aunque sí perdieron sangre, pero era por asfixia porque estaban colgados ahí y ya en sí sus pulmones comenzaban a llenarse de líquidos y no podían respirar y les costaba todo con los pies clavados a la cruz. Les costaba todo para levantarse un poco, nomás para respirar un momento y luego otra vez. Horas tal vez de esto. Y Jesús, cuando le estaban crucificando, dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los historiadores nos dicen que la mayoría de los crucificados ya por esta hora estaban maldiciendo a todos los que estaban a su alrededor, clamando a Dios o quién sabe quién que viniere para afligir, para matar, para destruir, porque sus sufrimientos eran tanto que estaban en un sentido enojados, locos, enfurecidos, y en vez de decir Padre perdónalos, están diciendo Padre fulmínalos, que la tierra los trague, y cosas que ni siquiera yo podría decir acá. Y ahí estaba Jesús. Yo creo que la gente estaba comenzando a sospechar cosas de él. ¿Cómo es posible que este hombre podría ser tomado como fue y luego maltratado y condenado y aquí está en la cruz y no está maldiciendo a todo el mundo? Y luego se acuerdan de los dos ladrones. Ya algunos creen que eran compañeros de Barrabás, pero de todos modos estaban los dos ladrones. ¿Y qué hacían ellos? Le estaban maldiciendo y burlándose de él. Oye, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájanos de aquí. Y Jesús no le respondía hasta por fin uno de ellos se ablandó
Y dijo, oye Señor, acuérdate de mí. Y él dice, hoy en el paraíso vas a estar conmigo. Pero ahí estaba él por horas, 6 horas aproximadamente, suspendido entre el cielo y la tierra, allá en la cruz. Y los ladrones burlándose de él. Los soldados romando, mirando el reloj, dicen, pues ojalá que muera muy pronto, yo quiero cenar. Y luego los sacerdotes que salieron y le comenzaron a citar textos. Él confió en Dios. Pues a ver si Dios viene. Pues él, y le estaban tirando textos allá, como tú dijiste esto y tú dijiste esto, y ahora ¿qué vas a decir? Y luego la Biblia dice que iban personas pasando por allá porque estaba junto al camino, y muchos pasaban por allá y vieron el letrerito que dice Jesús, el Rey de los Judíos, arriba de su cabeza, y dijeron, este pobre cuate, ¿quién será? Y otros burlándose de él, como que pasaban, ya recibiste lo que mereciste. Y yo no puedo comprobar lo que voy a decir, pero me hago la pregunta, ¿cuántos espió Jesús entre la multitud? Que él había sanado, que él había rescatado, que él les había hecho un bien. Y de pronto los ve ahora que se han volteado en su contra, y ahí están, hasta burlándose de él. Pero en todo esto, ahí estaba. No se rajó, no se puso a llorar, no se puso a maldecir a la gente. Ahí estaba, obviamente, sufriendo, pero ahí estaba con una valentía que no podemos imaginar. Y yo creo, como él dijo, pues podría haber llamado a 12 legiones de ángeles. Pues él podría llamado en ese momento para que vinieran los ángeles, porque no es como si fuera atrapado. Ahí estaba voluntariamente, sufriendo la cruz cuando toda su carne quería bajarse de la cruz. Y ahí estaba él, y ya las multitudes a su alrededor, y por fin, habiendo sufrido todas estas cosas a solas. Todas estas cosas a solas. Yo no sé de ti, pero a mí no me gusta sufrir a solas. Si me siento mal, quiero que Pati venga. Roberto, ¿cómo estás? Ay, me siento que voy a morir. Ay, pobre de ti. ¿Entiendes? Si me siento mal, quiero un toque de compasión humana. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Alguien te dice, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? O si estás mal, hasta que te pueden imponer la mano o te pueden tomar por la mano o lo que sea. Pero al fin de cuentas yo creo que todos nosotros, por naturaleza humana, no nos gusta sufrir, y en los momentos de sufrimiento queremos un poco de compasión humana, porque al fin de cuentas esto nos hace sentir un poco mejor. Y Jesús nunca sintió nada de esto, sino el rechazo, el odio, etc. Hasta el final de cuentas aparece María con el apóstol Juan al pie de la cruz. Me sorprende que ninguno de los parientes de Jesús estaban allá. Tenía 4 hermanos, no sé cuántas hermanas, pero la Biblia dice que ninguno de ellos se presentó ahí. Pero al fin de cuentas llega María con Juan. Están al pie de la cruz. Y no puedo imaginar qué estaba pasando por la cabeza de María, a lo mejor pensando, pues ha de ser algo que ver con lo que me dijeron los 3 magos hace 30 años. Y Juan ahí estaba aperplejado. Pues él dijo muchas cosas, yo no sabía que estaba hablando de esto. Pero no podían ellos acercarse a la cruz y tocar sus pies. No pudieron de ninguna manera acercarse porque estaba cercada la cruz, no pudieron. Y ahí estaban ellos mirándole y él los veía, y luego a todos los aquí estaba. Pero estaba sufriendo a solas, pero un hombre valiente, que no se rajaba, no se quebrantaba. Y voy a decirles, él pudo haber
desviado la situación en varias ocasiones para que no llegara a la cruz. Pero fue su deseo de ir a la cruz y fue su deseo de morir en la cruz. Y empezamos leyendo unas palabras en capítulo 27, creo que es el versículo 46, en donde ya antes de morir, hasta que él clama en gran voz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A solas, muriendo. Y hasta ahora dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos hay que mueren en este mundo sin que haya nadie a su lado, hasta creyendo que Dios les ha abandonado y desaparecen de lo que es este mundo? Es inimaginable, pero les voy a decir esto: millones y millones, más millones a lo largo de la historia así han muerto. Y no quiero relatar historias, porque no tiene chiste, pero sí conocemos historias. Y uno dice: ¿y Jesús por qué dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues es fácil, porque cuando Él fue colgado en la cruz, Él fue colgado en la cruz en nuestro lugar. Y es porque el pecado nuestro nos separa de Dios, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Y cuando Jesús se fue a la cruz con la finalidad de morir en nuestro lugar, y es decir, que nuestros pecados le fueron transferidos para que Él pagare la deuda nuestra del pecado que teníamos, para que tú y yo no tuviésemos que sufrir esta separación eterna con Dios. Y Él sufrió en nuestro lugar, pagando nuestros pecados, para que tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Y es por eso yo creo que Él nunca permitió que le desviasen de la cruz. Yo creo que su carne en varias ocasiones dijo: aquí está la salida, ahí me voy. Pero se mantuvo firme y seguía por delante, porque Jesús decía esto: si yo no me voy a la cruz y si no doy mi vida en la cruz, Toño va a perecer. Si yo no voy a la cruz, si no derramo mi sangre, si no doy mi vida, Judy va a perecer. Si yo no voy y no me ofrezco como sacrificio en la cruz, David va a perecer, Roberto va a perecer, Pati va a perecer, todos nosotros que estamos aquí pereceríamos, porque no hay quien aquí que tiene la capacidad de pagar o de expiar lo que son sus pecados, que son muchos, y bajo el peso de estos pecados nos hundimos a la destrucción. Pero Jesús viene y Él dice: bueno, me llaman el Cordero de Dios. Yo vengo, tomo sobre mí el pecado de la raza entera, doy mi vida para la raza, pago sus pecados con mi sangre. Y si creen en mí y si me aceptan como su Salvador, yo puedo llegar a ser su Salvador y liberarlos y rescatarlos de lo que es en sí la destrucción, el destino que sus pecados merecen. Yo creo es por eso. Dice en Mateo que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego dice que gritó otra cosa y no sabemos de Mateo qué dijo. Pero creo que lo encontramos en Juan. Consumado es. Misión cumplida. Lo que se necesitaba hacer se ha hecho.
y me he ofrecido físicamente para toda la raza humana como sacrificio, para que sus pecados siendo pagados pueden ser perdonados. Y entonces ya está consumada la obra. Y ahora todos los que creen en mí pueden irse libres. Pero como dije al inicio, lo que me maravilló tanto de todo esto es, y hay muchas cosas de que maravillarse, ¿cómo es posible que este hombre pudo caminar por todo esto a solas y sufriendo? Y hoy en día hay muchos que se burlan de Jesús y muchos valientes que se burlan de Jesús y tantas cosas. Nunca ha habido otro hombre en toda la historia más valiente que Jesús. No puedo imaginar realmente cómo lo pudo hacer a solas, sin doblegarse. Y luego digo, pues ha de ser por conciencia de que era la voluntad de Dios. Ha de ser porque quería agradar al Padre en dar su vida en sacrificio. Ha de ser que tenía un amor aún para nosotros, aún antes de nacer y aún sabiendo qué tan malos somos. Pero de todos modos dice, si no doy mi vida, ellos no recibirán vida. Si yo no pago sus pecados con mi sangre, ellos pagarán su sangre, sus pecados, con una destrucción eterna. Voy a terminar por última vez. Jesús era un hombre valiente que tuvo la capacidad de mantenerse firme a solas frente a todas las acechanzas del mundo y del enemigo. No era rajón. ¿Se acuerdan de Pedro? Ay, Señor, aunque estos te abandonan, yo no. Órale, Pedrito. Y a rato él estaba negando también. Les voy a decir algo. Jesús no solo nos quiere perdonar. A Jesús le encantaría darnos una porción de la misma valentía que Él tenía. Porque la iglesia necesita recibir esto. Algo de su corazón. Su valentía. Que le honraba más a Dios, que amaba más a Dios, que veía más al propósito de Dios. Y no permitió que el temor del hombre le tumbare del camino. No permitió que la crítica del hombre, la burla del hombre le tumbare del camino. Sino Jesús decía, no, ¿estos quiénes son? Ahí está mi Padre, ahí está su voluntad, ahí están todos estos. Yo no me voy a ningún lado. Yo creo que necesitamos esta clase de valentía y amor hoy en día, porque tantas cosas están viniendo en contra de la iglesia. Para agüitarnos, para doblarnos, para quebrantarnos, para causarnos a negar a Jesús. Yo digo, ay Señor, dame a mí un corazón como el tuyo, de valentía. Y si sufro, sufro, y si sufro a solas, ni modo, sufro por conciencia de Dios. Y yo sé que si hago esto, también a mí me llegará el tercer día, cuando tú a mí también me levantarás de los muertos y me coronarás con tu gloria. Vamos a ponernos en pie.
Jesús. Ven y llena este lugar, Señor. Ven y llena. Ven a este lugar. Déjanos palpar tu presencia. Déjanos palpar tu presencia, Jesús. Señor, muchas veces vemos tus manos extendidas y vemos las heridas de los clavos en tus manos. Y con tus manos extendidas y en sí, Señor, las heridas que ahí están, entendemos que nos estás ofreciendo perdón. Porque dices, ¿ves esto? ¿Ves esto? De ahí se escurrió mi sangre en expiación por los pecados tuyos. Y Señor, con tus manos extendidas vemos tu muerte por nosotros. Y Señor, te damos tantas gracias que moriste por nosotros. Porque si no te hubieras muerto por nosotros, tendríamos que morir nosotros por nosotros mismos. Pero no habría eficacia, no habría redención. Simplemente sería un castigo eterno. Entonces hoy, en el primer lugar, te damos las gracias. Porque estamos empezando Semana Santa, y Semana Santa terminó con tu crucifixión y luego tu resurrección. Pero el día de hoy, Jesús, queremos detenernos un momentito y darte las gracias. Gracias que moriste por cada uno de nosotros para liberarnos. Gracias que moriste por cada uno de nuestros seres amados. Gracias que moriste por nuestros vecinos y tantos otros y conocidos y hasta por nuestros enemigos. Gracias, Jesús. Abre nuestras bocas para hablarles de ti, para que puedan hallar este perdón y salvación. Pero Señor, creo que hay otra cosa que quieres ofrecer a tu iglesia en estos tiempos. Algo que ha sido escondido porque hemos vivido por años en una cultura cristiana. Pero nuestra cultura cristiana ya no es cristiana. Nuestra cultura cristiana se ha vuelto cultura pagana. Y nuestra cultura se ha vuelto en contra de ti. Se ha vuelto en contra de tus palabras. Se ha vuelto en contra de tu iglesia. Y Señor, quiere intimidar, quiere doblegar, quiere en sí aterrorizar a la iglesia, para que la iglesia no dé la buena confesión, como tú diste cuando estabas delante del Senado de los judíos y cuando estabas delante de Pilato. Jesucristo confesó la buena confesión. Señor, si vamos a vencer al mundo y vencer las acechanzas del maligno, vamos a necesitar poder, pero también vamos a necesitar tu valentía. Y Señor, yo pido por todos nosotros aquí en este momento que nos pudieras hacer una cirugía de corazón abierto. Y Señor, que nos pudieras cambiar y todo temor, intimidación, miedo, etcétera, Señor, del mundo y sus dichos y sus acciones, quítanos esto y danos un corazón como lo tuyo. Nunca temblaste ni por un momento, nunca dudaste ni por un momento, nunca entretuviste el pensamiento en tu mente de irte por atrás o de esconderte o de cambiarte de color. Señor, fuiste un hombre valiente, fijo, plantado, y por eso venciste al mundo. Señor, yo pido por los adultos que están aquí. Yo pido por los jóvenes que están aquí. Yo pido, Jesús, por los niños que están aquí. Abre nuestros ojos en admiración a la gloria del hombre más valiente que jamás ha vivido en todos los siglos de los siglos. Eres tú, Jesús. Una vez tras otra
tras otra. Venciste al mundo porque no permitiste que te venciesen a ti. Tú los venciste y por eso tú eres el vencedor. Y por eso el Padre te levantó de los muertos en símbolo de que tú habías vencido al mundo. Señor, danos esta gracia, porque los tiempos están cambiando y vamos a necesitar esta gracia cada día más y más. Pero esta gracia es una gracia eterna, todopoderosa, disponible para todos los tuyos. Y Señor, cambia nuestro corazón. No dejes que el enemigo nos intimide. Y Señor, permite que nosotros por nuestra valentía pudiésemos intimidar al enemigo mismo. Danos esta gracia. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Levanten sus manos un momentito. Él quiere soplar sobre nosotros un momentito. Y shadale bandale bajar, shatala bajandale. Si gusta levantar tus manos, levantar tu voz, va a venir un soplo de su presencia del cielo. Shetele bondoleta, shandala bajambatandala que shatandala. Oh Señor, como soplaste sobre los discípulos diciendo: recibid el Espíritu Santo. Oh Señor, sopla ahora sobre todos nosotros quienes estamos aquí. Que sople tu Espíritu sobre nosotros. Oh, trayéndonos, Señor, valentía, denuedo, coraje, firmeza. Oh Señor, estabilidad en ti, porque tú has vencido al mundo y quieres que nosotros también podamos vencer al mundo. Oh Espíritu Santo, ven, tú eres el mismo quien fortaleció a Jesús.